Han sido pocos segundos, ya estamos de vuelta con ustedes, estamos en Tinku Economía. Bueno, hay una cuestión que siempre que empieza el nuevo año nos preocupa y es cómo vamos a mantener, cómo vamos a continuar, especialmente los que sean pymes, micropymes, autónomos, ese año, en un año difícil. Según ese calendario chino, ese horóscopo, y nos ha contado el embajador, este año del conejo va a ser un año de reconstrucción, de recuperación económica, pero muchos lo han estado pasando mal. Venimos de pandemia, nos hemos metido en la crisis provocada por la guerra de Ucrania y ahí hemos hablado en este programa en más ocasiones acerca de esa ley de segunda oportunidad. Para hablar de esto y más tenemos al otro lado del teléfono, de la audiencia o del audiovisual, según nos estén atendiendo ustedes, a don José Antonio Bascuñana, es socio de concurso de acreedores Punto Legal. Muy buenas tardes, don José Antonio. Tiene que abrir el... No se le escucha. El micro. No. ¿Ahora me oís? Sí, ahora perfectamente. ¿Me oís? Ahora perfectamente. Muy bien. ¿Me escucha usted? ¿Cómo estáis? ¿Me escucha usted? Sí, perfectamente. Don José Antonio, encantado. Muchas gracias por estar y atender nuestra llamada. Un placer. Estamos en directo ahora mismo. Le quería preguntar acerca de esa ley de segunda oportunidad. Si nos crea tanta expectativa como realmente parece y era necesario, después de los años de pandemia, parecía que este año iba a ser el que hemos dejado atrás, el 2022, el año de recuperación. Vamos a ver si el 2023 puede acabar esa guerra de Ucrania o por lo menos que haya un alto el fuego que permita ver la crisis global de otra manera en los mercados. Pero esa segunda oportunidad, en todo caso, hace falta. ¿Cómo está planteada esa ley y qué posibilidades nos da? A ver, la ley, yo distinguiría dos fases de la ley. Una ley hasta septiembre de este año, en la cual se modificó la ley. Una ley de segunda oportunidad que ha funcionado muy bien en algunos aspectos, en otros no. Y con la reforma de la ley, a partir de septiembre, día 26 de septiembre, entra en vigor la nueva ley concursal, se modifica de forma muy amplia el procedimiento de segunda oportunidad. De tal forma que hay cosas, muchas, que mejoran, pero hay otras que empeoran y además sobremanera, como os voy a indicar. Cosas que mejoran en la ley de segunda oportunidad. Hombre, desaparece una fase que había en la ley anterior, que es la fase conocida como de mediación, o también técnicamente era el acuerdo extrajudicial de pagos. Era una fase que había que pasar por ella, se intentaba llegar a un acuerdo con los acreedores, pero una fase que se había convertido en un mero trámite. Era una fase bastante inútil. Se perdían 3 meses, se perdían 4 meses, había que acudir al notario, a nadie le gustaba, y los procedimientos se tramitaban además en juzgados de primera instancia. Juzgados que no están acostumbrados o que desconocían el mundo concursal. Y todo se ralentizaba. Era muy lento, excepto algunos juzgados puntuales, como el 50 de Barcelona, los demás llevaban unos atrasos importantes. Todo esto ha mejorado. Es decir, a partir de septiembre, la ley de segunda oportunidad se desarrolla a través de un concurso muy sencillo, en el cual hay que aportar una serie de documentación y se establece un procedimiento en el cual, si se cumplen con las condiciones, que la básica es ser considerado como deudor de buena fe, es decir, ser una persona física, una persona natural o un autónomo, persona individual, que se ha endeudado. Y que se encuentra en una situación de sobreendeudamiento y con su nómina actual o con sus recursos actuales jamás en la vida podrá liquidar esas deudas. Generalmente se ha endeudado en diferentes compañías, diferentes bancos, entidades financieras, tarjetas, etcétera, y tiene una vida complicada para poder salir de ahí, con sus recursos actuales. Este procedimiento consiste en aportar una documentación, acreditar la situación de insolvencia y proceder a una liquidación. Tiene 2 vías la salida, o una liquidación de tus bienes y con lo que tú tienes y se liquida y con lo que obtienes pagas a los acreedores y lo que queda por pagar se exonera. Es lo que se conoce como la exoneración del pasivo insatisfecho. Antes se conocía como el beneficio de exoneración, beneficio desaparecido, porque se considera que es un derecho. Se liquida lo que tienes, todo, la liquidación es universal, vehículos, todo,
y si se obtiene algo, se paga y el resto se exonera. Hay una segunda vía, que es la vía de poder no liquidar y acabar el procedimiento con un plan de pagos. Un plan de pagos que puede ser de dos formas. Plan de pagos estableciendo un convenio con los acreedores, intentando una quita, etcétera. Un plan de pagos a 3 años, es el plazo normal, y en el caso de querer no liquidar y mantener sobre todo la vivienda familiar, sería un plan de pagos a 5 años. Estos procedimientos de segunda oportunidad, que en el despacho pues llevamos ya pues, no sé, pues 250, 300 procedimientos, son muy eficaces, son muy efectivos, funcionan muy bien si las personas cumplen con las condiciones. Deudor de buena fe, falta de antecedentes penales, no haber cometido delitos contra Hacienda, Seguridad Social, etc. Pero ocurre una cosa que nos ha enfadado mucho a todos los operadores que estamos en estos procedimientos. Y es la reforma actual, que el motivo de la cual, uno de los motivos era la transposición de la directiva sobre insolvencias de la Unión Europea, ha acabado prácticamente con la exoneración de la deuda pública. Es decir, Hacienda y Seguridad Social han metido la patita y han conseguido no el privilegio que tenían, sino incrementar su privilegio al 100% prácticamente. En un procedimiento de segunda oportunidad, en el borrador que había del texto refundido, Hacienda planteó que la exoneración máxima de la deuda pública sería de 1.000 euros. He dicho bien, 1.000 euros, lo que me parece ridículo, era como un insulto. Después se dio cuenta y al final ha quedado la exoneración de deuda pública establecida en un máximo de 10.000 euros. Hoy Seguridad Social también 10.000 euros. 5.000 de entrada y otros 5.000 haciendo unos cálculos. Esto implica que es poca cantidad. Es decir, para una persona física que no es empresaria, probablemente los 10.000 sean suficientes. Pero para un empresario autónomo, para una microempresa como la de un autónomo, esta cantidad es muy poco. En el resto de países europeos, la deuda pública está exonerada en su totalidad prácticamente. En ese país, en España... Sobre esto, don José Antonio, le quería preguntar, porque hay una parte muy importante que preocupa especialmente a autónomos, pero también a micropymes y a microempresas, que es, y seguramente también a particulares, pero especialmente a autónomos que han tenido trabajadores a cargo, y son esas deudas. Claro, cuando entendemos un concurso de acreedores, la ley de segunda oportunidad, siempre estamos pensando en acreedores privados a los que hay un endeudamiento, bien por los bancos, bien por préstamos, pero también hay un endeudamiento con la administración pública a través de Hacienda o la Seguridad Social. ¿Cómo se maneja esto con una ley que administra y crea la propia administración del Estado cuando el acreedor es precisamente la administración, ya sea la agencia tributaria o ya sea la Seguridad Social, por ejemplo, ¿no? Pues lo explico. Y para que lo entienda le voy a comparar las dos situaciones, la anterior a la modificación de la ley y la actual. En la anterior, probablemente un autónomo o una persona física se liberaba prácticamente del 80% de la deuda. El 50% ordinario, las sanciones, las multas, todo esto quedaba exonerado. Había que pagar la parte privilegiada. Podría significar al final pues, un 30% de la deuda. Es decir, podría existir un 70% de exoneración. Actualmente, ¿qué ha hecho Hacienda? Ha dicho, no se exonera nada. Es dinero público y no se exonera nada. Lo máximo que se van a exonerar son 10.000 euros, como he comentado. Esto para un autónomo, para un empresario individual, que generalmente cuando alguien está en insolvencia inminente, lo último que paga es la deuda pública. ¿Por qué? Porque tiene picando a la ventana constantemente a los acreedores, a sus proveedores. A estos les va pagando como puede y va aplazando la deuda pública. Al final, todos los empresarios autónomos se encuentran con más de 10.000 euros generalmente de deuda pública. Si esto no queda exonerado, pues esto lo tendrán que pagar. Con lo cual, la segunda oportunidad no funcionará para estos empresarios individuales. Otra cuestión que ha planteado Hacienda. Con sanciones tributarias que sean muy graves o graves en según qué circunstancias, tampoco se va a conceder la exoneración del pasivo insatisfecho. Es decir, que aquella persona
que tenga una sanción muy grave o grave en los últimos 10 años, tampoco se le va a conceder la exoneración del pasivo insatisfecho. Esto es importante. Importante porque quiere decir que se ha restringido mucho la posibilidad de obtener la exoneración del pasivo insatisfecho por parte de las administraciones públicas. Es decir, se ha puesto a la administración pública en un nivel muy superior al acreedor ordinario. Banca, proveedores, acreedores financieros, tarjetas de crédito, etc. ¿La excusa cuál ha sido? El dinero público, sí, pero es que el dinero privado de los bancos o de un proveedor o de un señor transportista que tiene que mantener una familia también es importante. Y si no cubrimos una cosa, pues tampoco cubrimos la otra. Esta nueva visión de la deuda pública va a condenar a muchos empresarios individuales a no poder obtener la exoneración del pasivo insatisfecho. La situación actual está así. Ya se ha presentado alguna queja, ya se ha presentado algún procedimiento en el Tribunal de Justicia Europeo para intentar enmendar esto. Porque es que en el resto de países, Holanda, Alemania, Francia, esto no funciona así. La deuda pública se exonera. La directiva dejaba la puerta abierta a exonerar la deuda pública y aquí no se ha hecho. Y esto va a impedir sobremanera el buen funcionamiento de la ley de segunda oportunidad. Una pregunta más que le quería hacer, don José Antonio Bascuñana. Una pregunta más acerca de los tribunales europeos. ¿Los tribunales europeos en una última instancia podrían llegar también a decidir sobre esta ley española de segunda oportunidad? Podrían llegar a decidir en su momento. Lo que ocurre que la directiva tampoco dejó muy claro hasta cuánta deuda podía ser exonerada por parte de la administración pública. Ha quedado algún resquicio que ahí la agencia tributaria, la administración pública española, se basa en eso. La abogacía del Estado se está basando en eso. Es decir, va a haber una lucha entre la sentencia que surja dentro de 2 o 3 años al respecto y la abogacía del Estado respecto a si es así o no es así la exoneración de la totalidad de la deuda. Es un tema complicado. Yo soy pesimista. Bueno, pues vamos a esperar, en todo caso, ponernos en manos de expertos como ustedes, don José Antonio Bascuñana, de Concurso Acreedores Punto Legal, que es el despacho de ustedes, la consultora. Desearles mucha suerte a las empresas y autónomos que se pongan en manos de la justicia española en unos momentos en que bueno, todo el mundo duda de esa independencia de la justicia, pero en todo caso habrá que ponerse en manos de expertos como ustedes. Don José Antonio Bascuñana, muchísimas gracias por atendernos. A ustedes por atendernos. Muchísimas gracias. Ha sido un placer. Buen día. Continuamos aquí, no se marchen, en unos segundos volvemos después de la publicidad.